¿Sabías que si desenrolláramos todo el ADN que tienes en una sola célula de tu cuerpo, mediría aproximadamente 2 metros de largo? Piensa en eso por un momento, un filamento de 2 metros perfectamente empaquetado y microscópico dentro de algo que es invisible a simple vista. Multiplica esa longitud por los 30 billones de células que forman tu organismo y el resultado es asombroso. La longitud total de tu código genético, si lo extendieras, alcanzaría los 60.000 millones de kilómetros. Esto es más de 150.000 veces la distancia de la Tierra al Sol y mucho más allá de Plutón. Es una cantidad de información inimaginable, el manual de instrucciones completo para construirte y hacerte funcionar, escrito en una molécula. Bienvenidos a Duerme Conciencia. Prepárate para dejar que tu mente se sumerja en las profundidades de la biología molecular, la física cuántica y la química de la vida. Hoy vamos a explorar la molécula más importante y fascinante del universo conocido, el ácido desoxirribonucleico, o simplemente el ADN. Este no es solo un tema de examen, es la narrativa fundamental de tu existencia, un misterio que la ciencia ha estado descifrando durante décadas. Y como cada noche, te prometo que, mientras aprendes de las maravillas que nos componen, el ritmo de mi voz te guiará hacia un descanso profundo y reparador. Antes de que nos sumerjamos por completo en esta doble hélice de maravillas, permíteme hacerte una petición sencilla y amigable. Si este viaje al corazón de la ciencia te resulta tan fascinante como a mí, considera suscribirte al canal. Dale un me gusta al video si la ciencia te hace volar la cabeza y comparte esta experiencia con alguien a quien le vendría bien un poco de conocimiento profundo antes de dormir. Tus comentarios siempre nos ayudan a saber qué temas te gustaría explorar mientras descansas. Con tu apoyo, podemos seguir desentrañando los secretos del cosmos y de la vida. Comencemos nuestro viaje. Cuando pensamos en el ADN, la imagen que inmediatamente viene a nuestra mente es la icónica doble hélice que descubrieron James Watson y Francis Crick en 1953, basándose en la esencial y muchas veces olvidada contribución de Rosalind Franklin. Pero el ADN es mucho más que una escalera retorcida. Es la columna vertebral de la herencia y la biblioteca central de la vida. Lo más impactante que debes saber es esto. El 98% del ADN humano no codifica proteínas. Durante mucho tiempo, la comunidad científica se refirió a esta inmensa porción como ADN basura. ¡Qué error tan pretencioso! Imagínate descartar el 98% de la biblioteca de la vida como simple desperdicio. La verdad, desvelada por investigaciones recientes y revolucionarias, es que esta región, que ahora llamamos ADN no codificante, está lejos de ser inútil. De hecho, alberga los interruptores, reguladores y potenciadores que deciden cuándo, dónde y cuánta proteína se debe producir a partir del 2% restante. Es decir, el ADN basura es en realidad el director de orquesta de todo el genoma. Sin él, el 2% codificante sería como un conjunto de músicos sin partitura. Este descubrimiento no solo cambió nuestra comprensión de la genética, sino que también nos dio una pista crucial sobre por qué algunas enfermedades son tan complejas. Muchas dolencias humanas no provienen de un error en el código de una proteína, el 2%, sino de un fallo en la regulación de ese código, el 98%. Para entender realmente el ADN, necesitamos desglosar su arquitectura. Es un polímero, una cadena larga formada por unidades repetidas. Las unidades de construcción del ADN se llaman nucleótidos. Cada nucleótido es una molécula compuesta por 3 partes esenciales. La primera es un grupo fosfato, un átomo de fósforo rodeado por 4 átomos de oxígeno. La segunda es una molécula de azúcar llamada desoxirribosa. Y la tercera es una de las 4 bases nitrogenadas, adenina, A, guanina, G, citosina, C o timina, T. La columna vertebral de cada una de las 2 hebras del ADN está hecha de la alternancia de esos grupos fosfato y las moléculas de desoxirribosa, formando el esqueleto estructural. Las bases nitrogenadas son las que se proyectan hacia el centro de la hélice, como si fueran los peldaños de nuestra escalera retorcida. Y aquí viene el segundo dato fascinante y fundamental, la regla del apareamiento. La adenina solo puede unirse con la timina, AT, y la citosina solo puede unirse con la guanina, CG. Es una ley molecular estricta e inmutable.
gobernada por la formación de puentes de hidrógeno, enlaces químicos débiles. La adenina y la timina forman 2 puentes de hidrógeno, mientras que la citosina y la guanina forman 3. Esta diferencia sutil, pero esencial, influye en la estabilidad de la doble hélice y es crucial para el proceso de replicación. Piensa en el ADN como un código binario de la vida, solo que en lugar de ceros y unos, usa 4 letras: A, T, C, G. La secuencia en la que estas letras se alinean a lo largo de la cadena es lo que constituye la información genética. Un gen es simplemente un segmento de esta secuencia de ADN que contiene las instrucciones para fabricar una proteína específica o una molécula funcional de ARN. Y aquí tienes otro dato increíble. El genoma humano completo contiene alrededor de 3.000 millones de pares de bases y se estima que tenemos entre 20.000 y 25.000 genes codificadores de proteínas. El ADN es, por naturaleza, una molécula antiparalela. ¿Qué significa esto? Significa que las 2 hebras de la doble hélice corren en direcciones opuestas, como si fueran los 2 carriles de una autopista. Cuando los biólogos observan la estructura, identifican un extremo como el extremo 5, 5', y el otro como el extremo 3Q, 3'. Estos números se refieren a los átomos de carbono en la molécula de desoxirribosa. Una hebra corre de 5 a 3, mientras que la otra corre de 3 a 5. Esta orientación es absolutamente crítica para que las enzimas que leen y copian el ADN, como la ADN polimerasa, puedan hacer su trabajo correctamente. Si el ADN no fuera antiparalelo, la vida tal como la conocemos, con sus procesos de replicación y transcripción, sería imposible. Es un diseño elegante y funcional. La función más fundamental del ADN es su capacidad para replicarse, es decir, hacer copias exactas de sí mismo antes de que una célula se divida. Este proceso es un milagro de precisión y velocidad. Para que la información genética se transmita fielmente a las células hijas, en la mitosis, o a la siguiente generación, durante la formación de gametos en la meiosis, la copia debe ser perfecta. La replicación del ADN es un proceso que se describe como semiconservador. Este es el tercer concepto que quiero que retengas esta noche. El término semiconservador significa que, después de la replicación, cada una de las 2 nuevas moléculas de ADN está compuesta por una hebra original, la vieja, y una hebra recién sintetizada, la nueva. El mecanismo funciona así. Imagina que estás abriendo una cremallera. La enzima clave, llamada helicasa, se desliza a lo largo de la doble hélice y rompe los puentes de hidrógeno que mantienen unidas a las bases A, T y CG. Esto hace que la doble hélice se separe en 2 hebras individuales, creando lo que se conoce como una horquilla de replicación. Una vez separadas, cada hebra original actúa como un molde para construir la nueva hebra complementaria. Aquí entra en acción otra enzima heroica, la ADN polimerasa. Esta enzima viaja a lo largo de la hebra molde, leyendo la secuencia de bases y añadiendo los nucleótidos complementarios uno por uno. Si encuentra una adenina A en el molde, coloca una timina T en la nueva hebra. Si encuentra una guanina G, coloca una citosina C y así sucesivamente. Debido a la naturaleza antiparalela del ADN y al hecho de que la ADN polimerasa solo puede trabajar en una dirección, de 5 a 3, la replicación ocurre de manera diferente en cada hebra. Una hebra, llamada la hebra conductora o líder, se sintetiza de forma continua, sin interrupciones, siguiendo el camino de la helicasa. La otra hebra, sin embargo, la hebra rezagada o discontinua, se tiene que sintetizar en pequeños fragmentos, en dirección opuesta a la apertura de la horquilla. Estos fragmentos cortos se llaman fragmentos de Okazaki. Eventualmente, otra enzima, la ADN ligasa, actúa como un pegamento molecular, uniendo todos estos fragmentos para formar una hebra continua. El hecho de que cada nueva molécula de ADN conserve una hebra antigua es lo que le da su nombre de semiconservador. Este mecanismo no solo es eficiente, sino que también es una estrategia de control de calidad. Al conservar una hebra original intacta, el proceso reduce significativamente las posibilidades de error y mutación. Sin embargo, a pesar de toda esta precisión, los errores ocurren. Las mutaciones son cambios o errores en la secuencia de ADN. Aunque la palabra mutación a menudo evoca imágenes de películas de ciencia ficción y superhéroes,
La realidad es que son un evento natural y constante que ocurre a lo largo de la vida. La ADN polimerasa comete un error solo una vez por cada 100.000 nucleótidos que incorpora, pero incluso esta baja tasa, si no fuera corregida, generaría millones de errores. Afortunadamente, tenemos un sistema de reparación del ADN que funciona como una brigada de corrección molecular de élite. Existen varias enzimas de reparación que patrullan el ADN, identificando y corrigiendo bases mal emparejadas o daños causados por agentes externos como la radiación ultravioleta. Este sistema de reparación es tan robusto que reduce la tasa final de error a solo una mutación por cada 1.000 millones de nucleótidos replicados. Ahora, ¿por qué es tan importante que esto sea casi perfecto? Porque el ADN es la plantilla inalterable que define todo lo que eres. Las mutaciones que sí se mantienen en el código genético son, en última instancia, la fuente de la variación genética y el motor de la evolución. La inmensa diversidad de la vida en la Tierra es el resultado acumulado de mutaciones a lo largo de miles de millones de años. Una pequeña mutación en un organismo unicelular hace eones pudo haber sido la chispa que encendió el linaje que finalmente condujo a ti. Es un pensamiento profundo y poderoso. Pasemos ahora del nivel molecular al nivel celular para apreciar cómo esta hebra de 2 metros se organiza para caber en un núcleo minúsculo. El ADN no flota libremente dentro del núcleo de la célula. Está envuelto y empaquetado de manera extraordinariamente eficiente gracias a unas proteínas llamadas histonas. Piensa en las histonas como carretes diminutos. El filamento de ADN se enrolla firmemente alrededor de un grupo de 8 histonas, formando una estructura compacta conocida como el nucleosoma. El nucleosoma es la unidad fundamental de la cromatina. La cromatina es el complejo de ADN y proteína que constituye los cromosomas. Es como un collar de perlas, donde el hilo es el ADN y las perlas son los nucleosomas. Pero la compactación no termina ahí. Estos nucleosomas se apilan y se enrollan en una fibra aún más gruesa, la fibra de cromatina de 30 nanómetros. Luego, esta fibra se pliega en bucles, y esos bucles se organizan en las estructuras altamente compactas que solo vemos durante la división celular, las estructuras que todos conocemos como cromosomas. El cromosoma es la forma más empaquetada y visible del ADN. Un cromosoma típico, en su estado duplicado, antes de la división celular, parece una X. En los humanos, casi todas las células, excepto los glóbulos rojos maduros y las células sexuales, tienen 23 pares de cromosomas, lo que suma un total de 46 cromosomas. Recibimos 23 cromosomas de nuestra madre biológica y 23 de nuestro padre biológico. El par 23 es especial. Es el par de cromosomas sexuales. Si tienes 2 cromosomas X en X y X, eres biológicamente hembra. Si tienes un cromosoma X y uno Y, X y Y, eres biológicamente varón. El cromosoma YA es considerablemente más pequeño que el cromosoma X y contiene muchos menos genes. Este empaquetamiento no es solo por conveniencia espacial, es también un mecanismo de control genético. La forma en que el ADN se enrolla o se desenrolla en las histonas tiene un impacto directo en si un gen puede ser leído o no. Si una región del ADN está muy apretada, lo que se llama heterocromatina, es inaccesible para la maquinaria de transcripción y el gen está apagado. Si la región está más relajada, lo que se llama eucromatina, es accesible y el gen está encendido o activo. Este mecanismo de control de la expresión génica a través del empaquetamiento se llama epigenética, un campo que está revolucionando la medicina. La epigenética, literalmente sobre la genética, es quizás la prueba más clara de que tu estilo de vida puede, literalmente, influir en cómo se lee tu ADN. No cambia la secuencia de A, T, C y G, eso es la genética, pero cambia la estructura que rodea a esa secuencia. El ambiente, tu dieta, tus niveles de estrés e incluso el ejercicio que haces pueden añadir o quitar etiquetas químicas, como grupos metilo, a las histonas o al propio ADN. Estas etiquetas determinan qué tan accesible está un gen. Piensa en tu ADN como el hardware de un ordenador, un conjunto de instrucciones fijas. La epigenética es el software que decide qué programas se ejecutan y cuáles permanecen en stand-by. Esto explica por qué los gemelos idénticos, que tienen el mismo código genético exacto,
pueden desarrollar enfermedades diferentes o tener esperanzas de vida distintas. Sus experiencias de vida han alterado sus marcadores epigenéticos, cambiando la forma en que se expresa su ADN idéntico. Es un concepto que introduce la flexibilidad en el rígido determinismo genético, dándonos un control biológico que antes se consideraba imposible. El ADN es la molécula de la herencia, pero no puede funcionar sola. Para que la información se traduzca en vida, necesita un intermediario, el ARN, o ácido ribonucleico. El proceso de ir de la información del ADN a la molécula de proteína se llama el dogma central de la biología molecular, que se resume en la siguiente cadena de eventos: ADN a ARN a proteína. El primer paso es la transcripción. La transcripción es el proceso de copiar un segmento de ADN, un gen, en una molécula complementaria de ARN mensajero, ARNM. Para que esto suceda, una enzima llamada ARN polimerasa localiza el inicio de un gen. El proceso es similar a la replicación, pero con algunas diferencias clave. La ARN polimerasa desenrolla temporalmente la doble hélice, lee la secuencia de la hebra molde de ADN y construye una nueva cadena de ARN. El ARN tiene tres diferencias químicas y estructurales principales con respecto al ADN. Primero, el ARN es típicamente de una sola hebra, a diferencia de la doble hélice del ADN. Segundo, el azúcar en el esqueleto del ARN es la ribosa, no la desoxirribosa. Tercero, el ARN sustituye la base timina, T, por otra base, el uracilo, U. Así, en el ARN, la adenina, A, se aparea con el uracilo, U, mientras que la citosina, C, sigue apareándose con la guanina, G. Una vez que el ARNM ha sido sintetizado, sale del núcleo a través de los poros nucleares y viaja al citoplasma de la célula, donde espera ser traducido. El ARNM es, esencialmente, el plano de trabajo temporal, la copia de una receta que se lleva a la cocina celular. El segundo paso del dogma central es la traducción, donde el código del ARNM se utiliza para construir una cadena de aminoácidos, que luego se plegará para formar una proteína funcional. La traducción ocurre en los ribosomas, que son las fábricas de proteínas de la célula. Aquí tienes el cuarto concepto impactante. El código genético se lee en grupos de 3 bases o codones. Cada codón, por ejemplo, AUG, SECUG, GEAG, especifica uno de los 20 aminoácidos que componen todas las proteínas de la vida. Como hay 4 bases posibles en cada una de las 3 posiciones, hay 43, es decir, 64 codones posibles. Dado que solo hay 20 aminoácidos, el código es redundante o degenerado. Varios codones pueden especificar el mismo aminoácido. Esta redundancia es otro mecanismo de seguridad evolutivo, ya que un error o mutación en la tercera base de un codón a menudo no cambiará el aminoácido final. En la traducción, el ribosoma se mueve a lo largo del ARNM, leyendo cada codón. Las moléculas de ARN de transferencia, ARNT, actúan como traductores. Cada ARNT transporta un aminoácido específico en un extremo y tiene una secuencia complementaria de 3 bases, llamada anticodón en el otro. Cuando el anticodón de un ARNT se empareja con el codón del ARNM en el ribosoma, el aminoácido que transporta se añade a la cadena creciente de la proteína. Una vez que se lee un codón de parada, como UA, HAB, UAG o UGA, el proceso termina y la proteína se libera. Las proteínas son los caballos de batalla de la célula. Son enzimas que catalizan reacciones químicas, son receptores que detectan señales externas, son estructuras que dan forma a las células y son transportadores que mueven moléculas. En esencia, las proteínas ejecutan las instrucciones escritas en el ADN. Sin ellas, el ADN sería solo una cadena inerte de información. Todo este proceso molecular increíblemente complejo, que va desde la replicación del ADN hasta la formación de proteínas, sucede constantemente en cada una de tus células, incluso mientras tu mente se relaja y te preparas para el sueño profundo. Es un ballet químico coreografiado, con una precisión que supera a cualquier máquina construida por el ser humano. El ADN no es solo una molécula, es el registro histórico de la evolución, el plan maestro de tu ser individual y el motor que impulsa la vida en la Tierra. Continuaremos nuestro viaje profundizando en el fascinante mundo de la ingeniería genética y cómo la humanidad está aprendiendo a leer, editar e incluso reescribir esta molécula maestra. Prepárate para descubrir tecnologías que parecían de ciencia ficción
y que ahora son una realidad en los laboratorios de todo el mundo. Retomamos nuestro viaje en el increíble universo del ADN, justo donde dejamos el fascinante proceso de traducción. Ese momento mágico en el que la información codificada se convierte en las proteínas que hacen funcionar todo. Hablamos de que las proteínas son los verdaderos obreros celulares, ejecutando las órdenes maestras escritas en la doble hélice. Pero, ¿qué sucede cuando este código es intencionalmente alterado? Esto nos lleva a uno de los campos más revolucionarios de la ciencia moderna, la ingeniería genética. La ingeniería genética consiste en la manipulación directa del material hereditario de un organismo, utilizando tecnología para modificar, añadir o eliminar genes. Durante décadas esta idea pareció pura fantasía, pero hoy es una herramienta fundamental en laboratorios de todo el planeta, transformando industrias desde la medicina hasta la agricultura. El quinto dato asombroso que debes conocer es sobre el nacimiento de la biotecnología moderna. Todo comenzó con las enzimas de restricción. Imagina que el ADN es un texto larguísimo, y estas enzimas son unas tijeras moleculares de precisión increíble. Descubiertas en bacterias, donde actúan como un sistema de defensa contra virus, las enzimas de restricción son capaces de reconocer secuencias específicas de bases, usualmente de 4 a 8 pares de bases, y cortar la cadena de ADN justo en ese punto. El nombre de la secuencia que reconocen es muy curioso. Se llama secuencia palindrómica. Un palíndromo es una palabra o frase que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, como reconocer. En el ADN, una secuencia palindrómica significa que la secuencia de bases en una hebra, cuando se lee en la dirección 5 a 13 es la misma que la secuencia en la hebra complementaria cuando se lee en la dirección 5 a 13. Un ejemplo famoso es la secuencia GAATTC. Las enzimas de restricción cortan el ADN de forma que dejan extremos pegajosos o cohesivos, es decir, pequeñas secciones de una sola hebra que buscan desesperadamente unirse a una base complementaria. Este descubrimiento fue la llave maestra para la clonación molecular. Los científicos aprendieron a usar las tijeras de restricción para cortar un gen de interés de un organismo, digamos el gen humano de la insulina, y cortar un vector, usualmente un plásmido, que es un pequeño anillo de ADN que se encuentra en bacterias, con las mismas tijeras. Al mezclar el gen y el plásmido con la enzima ADN ligasa, nuestro pegamento molecular que mencionamos antes, el gen se inserta dentro del plásmido. El resultado es un ADN recombinante, una combinación de material genético de dos fuentes distintas. Este ADN recombinante se introduce luego en una bacteria, la cual se multiplica rápidamente. Cada vez que la bacteria se divide, clona también el plásmido modificado. De esta forma, podemos hacer que millones de bacterias se conviertan en pequeñas fábricas que producen una proteína humana valiosa, como la insulina para diabéticos o factores de coagulación. Este proceso no solo revolucionó la farmacología, sino que también demostró que el código genético es universal. El lenguaje de la vida, el código de los codones, AUG, CUG, etc., funciona exactamente igual en una bacteria que en un humano, permitiendo esta transferencia de información. Pero la ingeniería genética no se detuvo ahí. El siguiente salto cuántico, y el sexto dato que realmente te hará pensar, es el desarrollo de la reacción en cadena de la polimerasa, o PCR. Imagina que encuentras una huella dactilar de ADN en la escena de un crimen, o una muestra de un virus, pero es tan minúscula que no puedes analizarla. Necesitas una forma de amplificar esa pequeña muestra hasta tener una cantidad suficiente para el estudio. Eso es exactamente lo que hace la PCR. Inventada por el químico Kary Mullis en 1983, quien ganó el premio Nobel por ello, la PCR es una técnica que permite crear millones a miles de millones de copias de una secuencia específica de ADN en cuestión de horas, usando solo una pequeña muestra inicial. El proceso es sorprendentemente simple y se lleva a cabo en un aparato que calienta y enfría las muestras de forma cíclica, llamado termociclador. Se mezclan varios ingredientes en el tubo de ensayo: la muestra de ADN inicial, nucleótidos libres, ATCG, los cebadores, pequeñas secuencias de ADN que indican el inicio y el final de la región a copiar, y una ADN polimerasa especial, resistente al calor, llamada Taq polimerasa, aislada de una bacteria que vive en aguas termales. El proceso se repite en ciclos, generalmente de 25 a 40 veces.
Desnaturalización. La muestra se calienta a unos 95 C, lo que rompe los puentes de hidrógeno y separa las dos hebras de ADN. Alineamiento, anillamiento. La temperatura se baja a 50-65 C, permitiendo que los cebadores se unan a sus secuencias complementarias en las hebras molde. Extensión. La temperatura se eleva a 72 T, la temperatura óptima para la Taq polimerasa, y la enzima comienza a sintetizar la nueva hebra, añadiendo nucleótidos a partir de los cebadores. En cada ciclo, la cantidad de ADN se duplica de forma exponencial. Si tienes una copia en el ciclo 0, tendrás 2 en el ciclo 1, 4 en el ciclo 2, 8 en el ciclo 3, y así sucesivamente. Después de 30 ciclos, tendrás más de 1.000 millones de copias de la secuencia original. La PCR se convirtió en la columna vertebral de la biología molecular. Es la herramienta que utilizamos para diagnosticar enfermedades infecciosas, como la COVID-19, para realizar análisis forenses de ADN, para pruebas de paternidad y para estudiar la evolución de especies extintas. Sin la capacidad de amplificar selectivamente nuestro objetivo, gran parte de la investigación genética moderna sería imposible. Sin embargo, a pesar de la precisión de las tijeras de restricción y la potencia de la PCR, estas técnicas eran limitadas. Podían cortar y pegar, pero no permitían una edición dirigida y sencilla dentro de un organismo vivo. Y aquí llegamos al punto que realmente está cambiando el juego: el advenimiento de CRISPR-Cas9. El séptimo dato impactante que te voy a desvelar es que la herramienta más poderosa de edición genética de la historia fue robada, por así decirlo, del sistema inmunológico de las bacterias. Sí, CRISPR-Cas9 no es una invención humana, sino una defensa natural que las bacterias han usado durante eones para protegerse de los virus. CRISPR significa Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas. Vaya nombre. Pero la idea es sencilla. Cuando una bacteria sobrevive a la infección de un virus, guarda un pequeño fragmento del ADN de ese invasor y lo incorpora a su propio genoma, justo en la región CRISPR. Estos fragmentos de ADN viral actúan como un archivo de se busca genético. Si el mismo virus ataca de nuevo, la bacteria transcribe el ADN archivado en una molécula guía de ARN, el ARN guía. Esta molécula guía se acopla a una enzima clave, la Cas9. La Cas9 es otra tijera molecular, pero su diferencia con las enzimas de restricción es que no corta cualquier sitio. El ARN guía dirige a la Cas9 con extrema precisión al ADN viral invasor. Una vez allí, la Cas9 corta el ADN del virus y lo inactiva, protegiendo a la bacteria. Las científicas Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier, galardonadas con el Premio Nobel de Química en 2020, se dieron cuenta de la increíble oportunidad. ¿Y si pudiéramos rediseñar ese ARN guía para que dirija a la Cas9 a cualquier secuencia de ADN que queramos en el genoma humano? Y eso es exactamente lo que hicieron. CRISPR-Cas9 es una herramienta de edición que funciona como un buscador y corrector de texto para el ADN. Los científicos diseñan una ARN guía para que se empareje con una secuencia defectuosa o indeseada en el genoma humano. La Cas9 sigue al ARN guía, corta las dos hebras de ADN en el lugar exacto, y luego la propia célula intenta reparar ese corte. Al reparar, la célula puede inactivar el gen, eliminando información, o podemos proporcionar una plantilla de ADN de reemplazo que la célula usa para corregir el corte, reescribiendo la información genética de forma precisa. Las implicaciones de CRISPR-Cas9 son ilimitadas y profundas. Nos permite potencialmente corregir enfermedades genéticas monogénicas, como la fibrosis quística o la anemia falciforme, editando el gen defectuoso. Crear terapias contra el cáncer, modificando células inmunes del paciente para que ataquen de forma más efectiva los tumores. Modificar cultivos para hacerlos más resistentes a plagas o sequías, aunque esto plantea debates éticos importantes. Estamos hablando de la capacidad de reescribir el libro de la vida. Esto no solo está impulsando una revolución biológica, sino que también nos obliga a tener una conversación global sobre la ética de jugar con el código fundamental de la humanidad. El debate sobre la edición de células somáticas, células no reproductivas donde la edición solo afecta al paciente, versus la edición de la línea germinal, células reproductivas donde la edición se hereda,
es uno de los más intensos en la ciencia actual. Es un poder inmenso que requiere una responsabilidad igualmente grande. Ahora, volvamos al ADN en su estado natural y exploremos un concepto igualmente vital que nos conecta con nuestros ancestros: el ADN mitocondrial. El octavo concepto clave es que no todo el material genético se encuentra en el núcleo de la célula. Existe otro tipo de ADN, muy particular, que se encuentra dentro de las mitocondrias, las centrales eléctricas de la célula. Este es el ADN mitocondrial o ADN-MT. Lo que hace que el ADN-MT sea único y fascinante es la forma en que se hereda. Cuando un espermatozoide fertiliza un óvulo, el espermatozoide entrega su ADN nuclear, la mitad de los 46 cromosomas, pero las mitocondrias del espermatozoide, que están en la cola y se usan para propulsión, no suelen entrar en el óvulo o son rápidamente destruidas. Por lo tanto, todas las mitocondrias de un nuevo individuo provienen exclusivamente del óvulo, es decir, de la madre. Esto significa que tu ADN mitocondrial es una copia directa del ADN-MT de tu madre, que es una copia directa del ADN-MT de la abuela materna. Y así, a través de una línea ininterrumpida de mujeres a lo largo de la historia evolutiva. El ADN-MT es como un reloj molecular que solo marca el tiempo a través de la línea materna. El ADN-MT es mucho más pequeño que el ADN nuclear, con solo unos 16.569 pares de bases y solo unos 37 genes, comparado con los 3.000 millones de pares de bases y 20.000 genes del ADN nuclear. Además, el ADN-MT tiene una forma circular, al igual que el ADN de las bacterias. Esta característica circular es una de las principales evidencias que sustentan la teoría endosimbiótica. La teoría endosimbiótica es el noveno dato que te volará la mente. Sugiere que las mitocondrias y también los cloroplastos en las plantas fueron originalmente bacterias de vida libre que fueron engullidas por una célula ancestral hace miles de millones de años. En lugar de ser digeridas, establecieron una relación de beneficio mutuo. La célula más grande proporcionaba protección y alimento, y la bacteria proporcionaba una fuente de energía mucho más eficiente, la respiración celular. Con el tiempo, estas bacterias se convirtieron en orgánulos esenciales. Las pruebas de su origen bacteriano son irrefutables. Tienen su propio ADN circular, como las bacterias. Se replican por fisión binaria, como las bacterias, y tienen ribosomas diferentes a los de la célula huésped. El ADN mitocondrial ha sido crucial en el estudio de la evolución humana. Los científicos han utilizado la tasa de mutación constante y relativamente lenta del ADN-MT para rastrear el origen de la humanidad hasta una única mujer, apodada Eva mitocondrial. Este apodo no implica que fuera la única mujer viva en ese momento, sino que de todas las mujeres que vivían hace aproximadamente 150.000 a 200.000 años en África, solo su linaje femenino directo ha sobrevivido hasta nuestros días. Es una línea genética que nos conecta a todos. Ahora que hemos explorado la herencia, la estructura y la manipulación del ADN, es hora de hablar de las herramientas que han permitido a los científicos leer el libro de la vida, sección por sección. El 10º punto clave es la secuenciación de ADN. La secuenciación de ADN es el proceso que determina el orden preciso de los nucleótidos A, T, C, G en un fragmento de ADN. Durante muchos años, el estándar fue el método Sanger o secuenciación de dideoxi, una técnica ingeniosa que utilizaba nucleótidos especiales terminadores de cadena para revelar la secuencia, base por base. Era un proceso lento y costoso. El verdadero avance llegó con la llamada secuenciación de próxima generación, NGS. Esta tecnología nos ha permitido ir del laborioso esfuerzo del proyecto Genoma Humano, que tardó 13 años, de 1990 a 2003, y costó miles de millones de dólares, a la capacidad actual de secuenciar un genoma completo en un día por menos de $1,000. Las técnicas de NGS se basan en la secuenciación masiva en paralelo. Imagina que en lugar de leer una hebra de ADN a la vez, se leen millones de hebras simultáneamente. El ADN se fragmenta, se une a una superficie sólida y luego se amplifica in situ. La secuenciación se realiza añadiendo un nucleótido a la vez, y cada adición libera una señal, luz o química, que es capturada por una cámara de alta sensibilidad. Una computadora ensambla millones de estas lecturas cortas para reconstruir la secuencia completa. Esta democratización de la secuenciación
ha tenido un impacto monumental. Hoy en día, podemos personalizar la medicina farmacogenómica, entendiendo cómo la composición genética de un individuo influye en su respuesta a ciertos medicamentos. Diagnosticar enfermedades raras en niños, secuenciando sus genomas para encontrar la mutación exacta. Trazar la propagación de epidemias con una velocidad sin precedentes, como se hizo con las variantes del SARS-CoV-2. Crear árboles de vida de especies con un detalle molecular nunca antes visto. Estamos viviendo en la era donde la información genética se ha vuelto increíblemente accesible. Piensa en el ADN no solo como un plan de construcción, sino como una fuente inagotable de datos. Y al igual que con cualquier gran conjunto de datos, el desafío actual no es tanto obtenerlo, sino interpretarlo. El genoma humano es un texto tan vasto y complejo que aún estamos aprendiendo a leer sus matices. Sabemos lo que hace el 2% de los genes codificadores de proteínas, pero estamos descifrando lentamente las funciones de ese 98% restante, ese ADN no codificante que ya no llamamos basura. De ese 98%, una parte fundamental son los elementos reguladores como los potenciadores, enhancers, y los silenciadores, silencers. Estos elementos pueden estar a miles o incluso millones de pares de bases de distancia del gen que controlan. Piensa en ellos como controles remotos que se acercan físicamente al gen al que regulan gracias al plegamiento tridimensional del ADN. El ADN no es una línea recta, se dobla y se pliega de maneras específicas dentro del núcleo para permitir que estas regiones distantes interactúen. Es una arquitectura compleja y dinámica que apenas estamos empezando a modelar. La intrincada relación entre la secuencia de bases, el plegamiento tridimensional de la cromatina y los marcadores epigenéticos nos recuerda la complejidad inherente de la vida. El ADN es el texto, pero el epigenoma es la puntuación, las negritas, las cursivas y el espaciado que definen el significado de ese texto. Este viaje al interior del ADN nos revela que somos mucho más que la suma de nuestros genes. Somos la interacción dinámica entre una secuencia ancestral, las proteínas que la regulan y el ambiente que constantemente modula su expresión. Y esta constante modulación es lo que nos permite adaptarnos y sobrevivir. Continuaremos explorando las patologías genéticas, el papel del ADN en el envejecimiento y la muerte celular, y el potencial de las nuevas terapias génicas. Mientras hemos estado conversando sobre la complejidad y precisión del ADN, hemos visto que es un sistema de información casi perfecto, con mecanismos de corrección que reducen los errores a cifras insignificantes. Sin embargo, la vida es un proceso químico en constante movimiento, y a pesar de estas defensas moleculares, las fallas ocasionalmente ocurren, llevando a las enfermedades genéticas. El 11º dato fundamental es que una enfermedad genética es causada por una anomalía en el genoma de un individuo. Estas anomalías pueden variar enormemente en escala. Podrían ser mutaciones puntuales, donde una única base de ADN, una A, T, C o G, se sustituye por otra. O pueden ser alteraciones a gran escala que involucran cromosomas enteros. Una de las enfermedades más conocidas causada por una simple mutación puntual es la anemia falciforme. Esta afección altera la forma de los glóbulos rojos, haciendo que se asemejen a una media luna o una hoz, en lugar de su forma de disco normal. La causa es el cambio de una sola letra en la secuencia de ADN que codifica la proteína beta-globina, un componente esencial de la hemoglobina. En lugar de la secuencia GAG que codifica el aminoácido glutamato, la mutación inserta GTG que codifica valina. Este minúsculo error, este simple error tipográfico en la receta de la proteína, cambia la estructura y la función de la hemoglobina, lo que lleva a graves problemas de circulación y salud. Es un ejemplo impresionante de cómo un cambio molecular mínimo puede tener consecuencias gigantescas a nivel del organismo. Otras enfermedades son causadas por errores mucho más grandes. Piensa en la trisomía 21, más conocida como el síndrome de Down. En este caso, la anomalía no es un error de una sola base, sino que hay una copia extra de todo el cromosoma 21, lo que da un total de 47 cromosomas en lugar de los 46 habituales. Esta anomalía cromosómica, que ocurre durante la división celular en la formación de los gametos, altera el delicado equilibrio génico necesario para el desarrollo normal, afectando múltiples sistemas corporales. La existencia de estas enfermedades
nos demuestra la extrema fragilidad del código genético y lo esencial que es el correcto funcionamiento de la maquinaria de replicación y segregación cromosómica. Ahora, salgamos del ámbito de las enfermedades puramente hereditarias y entremos en el campo donde el ADN se vuelve el protagonista de una tragedia biológica, el cáncer. El 12º concepto crucial es entender que el cáncer es, fundamentalmente, una enfermedad del genoma. El cáncer se define por dos características principales de las células afectadas: la proliferación incontrolada y la capacidad de invadir otros tejidos, metástasis. ¿Qué hace que una célula pierda el control y se vuelva cancerosa? Mutaciones que se acumulan en su ADN a lo largo del tiempo. Estas mutaciones no ocurren al azar. Tienden a afectar a dos tipos de genes cruciales en la célula: los oncogenes y los genes supresores de tumores. Piensa en una célula como un coche. Los oncogenes mutados son como un pedal de acelerador atascado a fondo. Estos genes, en su forma normal, protooncogenes, promueven el crecimiento celular de forma controlada. Cuando mutan, se convierten en oncogenes y promueven la división celular sin parar. La célula recibe una señal constante de divide, divide, divide. Por otro lado, los genes supresores de tumores son los frenos y las alarmas del coche. Su función normal es detener el ciclo celular cuando hay daño en el ADN o cuando la célula ha crecido demasiado, e incluso pueden ordenar la muerte celular programada, apoptosis, si el daño es irreparable. El ejemplo más famoso es el gen P53, a menudo llamado el guardián del genoma. Cuando los genes supresores de tumores mutan y se inactivan, los frenos dejan de funcionar. El cáncer generalmente requiere un doble golpe. Una célula tiene que acumular suficientes mutaciones para que su acelerador esté pegado, oncogen activado, y sus frenos estén rotos, supresor de tumores inactivado. El desarrollo del cáncer no es un evento único, sino un proceso evolutivo que dura años, donde una población de células acumula progresivamente ventajas mutacionales que les permiten burlar los mecanismos de control del organismo. El estudio del cáncer ha revelado el 13º dato sorprendente: la heterogeneidad tumoral. Cuando un médico toma una biopsia de un tumor, no está viendo una población homogénea de células idénticas. Dentro de un mismo tumor existen subpoblaciones de células con ADN ligeramente diferente. Algunas son resistentes a la quimioterapia, otras son muy metastásicas y otras son de crecimiento lento. Es una especie de microcosmos evolutivo que lucha por sobrevivir y adaptarse a los tratamientos. Esta complejidad genética es la razón por la que el cáncer es tan difícil de curar y por la que la medicina de precisión, que analiza el genoma individual del tumor, es la esperanza del futuro. Dejemos el tema de las patologías para abordar otra inevitable realidad escrita en nuestro ADN: el envejecimiento. ¿El ADN tiene un reloj incorporado que determina nuestra esperanza de vida? La respuesta nos lleva a los telómeros. El 14º concepto que nos va a ayudar a descansar es el papel de los telómeros como los cronómetros moleculares de la vida. Piensa en los cromosomas como cordones de zapatos. Los telómeros son las puntas de plástico que se encuentran en el extremo de esos cordones. Son secuencias repetitivas y no codificantes de ADN. En humanos, la secuencia TTAGGI repetida miles de veces, que no contienen información para fabricar proteínas. Su función es proteger el ADN codificante que está al final del cromosoma. ¿Por qué necesitan protección? Recuerda que, durante la replicación del ADN, la enzima ADN polimerasa solo puede trabajar de 5 a 13. En la hebra rezagada o discontinua, una porción en el extremo final del cromosoma no puede ser replicada completamente. Esto significa que cada vez que una célula se divide, una pequeña porción del telómero se pierde. Es como si el cordón de zapato se deshilachara un poco con cada uso. A medida que una célula envejece y se divide repetidamente, sus telómeros se acortan progresivamente. Cuando los telómeros se vuelven críticamente cortos, la célula lo interpreta como un daño irreparable en el ADN. Esto dispara una señal de parada de división, senescencia replicativa, o induce la muerte celular programada, apoptosis. Este acortamiento telomérico actúa como un mecanismo de seguridad natural, limitando el número de veces que una célula puede dividirse, el famoso límite de Hayflick, lo que se cree que es una defensa clave contra el cáncer. Pero, ¿qué pasa con las células que necesitan dividirse indefinidamente, como las células madre o las células cancerosas? Aquí entra en escena la telomerasa.
El 15º dato es la fascinante enzima telomerasa. La telomerasa es una enzima especializada que actúa como una especie de máquina de reparación de telómeros. Es una ribonucleoproteína, una combinación de ARN y proteína que lleva consigo su propia plantilla de ARN. Utiliza esta plantilla para alargar los telómeros añadiendo más repeticiones de la secuencia TTAGGG, contrarrestando el acortamiento que ocurre con la replicación. En la mayoría de las células somáticas maduras de tu cuerpo, como las células de la piel o del hígado, la telomerasa está apagada o inactiva. Esto asegura que el proceso de envejecimiento celular siga su curso y protege contra la proliferación descontrolada. Sin embargo, en las células madre que necesitan dividirse a lo largo de toda la vida para reponer tejidos, la telomerasa está activa. Y aquí radica la conexión crucial con el cáncer. El 90% de los tumores humanos han encontrado la manera de reactivar la enzima telomerasa. Al reactivar esta enzima, la célula cancerosa se vuelve inmortal o inmortalizada, superando el límite de Hayflick. Sus telómeros nunca se acortan a un nivel crítico, permitiéndoles dividirse indefinidamente y formar tumores. La telomerasa es, por lo tanto, una espada de doble filo. Por un lado, su actividad en las células madre es vital para la regeneración y la salud de los tejidos. Por otro lado, su reactivación aberrante en el cáncer es un objetivo principal para el desarrollo de nuevas terapias. Si logramos inhibir la telomerasa solo en las células tumorales, podríamos forzarlas a envejecer y morir, limitando el crecimiento del cáncer. Este conocimiento sobre los telómeros ha llevado a investigaciones que buscan manipular la telomerasa para abordar tanto el envejecimiento como las enfermedades. Por ejemplo, el acortamiento acelerado de los telómeros está asociado con el envejecimiento prematuro y enfermedades relacionadas con la edad, como las cardiovasculares. Sin embargo, manipular esta enzima es un acto de extremo equilibrio, ya que cualquier activación fuera de control podría, paradójicamente, aumentar el riesgo de cáncer. Mientras reflexionamos sobre la balanza entre la longevidad y la inmortalidad de las células, volvamos a la maravillosa maquinaria del ADN y examinemos un proceso que conecta la vida de una célula con la de sus descendientes, la meiosis. El 16º concepto nos lleva al corazón de la herencia sexual. La meiosis es el tipo especial de división celular que se lleva a cabo para producir las células sexuales o gametos, espermatozoides y óvulos. Es un proceso esencial para la reproducción sexual y para garantizar la diversidad genética. Recuerda que las células normales de tu cuerpo, células somáticas, son diploides, lo que significa que tienen 2 juegos completos de cromosomas, 46 en total. Si 2 células diploides se fusionaran, el descendiente tendría 92 cromosomas, lo cual es insostenible. La meiosis resuelve esto. La meiosis es un proceso que consta de 2 rondas de división, meiosis primero y meiosis segundo, y tiene un objetivo principal: reducir el número de cromosomas a la mitad. Los gametos resultantes son haploides, lo que significa que contienen solo un juego de cromosomas, 23 en total. Cuando un espermatozoide haploide, 23, se fusiona con un óvulo haploide, 23, se forma un cigoto diploide, 46, restaurando el número correcto de cromosomas. Pero la meiosis hace algo aún más importante que simplemente reducir el número de cromosomas. Promueve la variación genética a través de 2 eventos clave. El primero es el entrecruzamiento cromosómico o recombinación. Durante la meiosis primero, los cromosomas homólogos, el que heredaste de tu madre y el que heredaste de tu padre, se alinean estrechamente. En este momento, intercambian fragmentos de ADN entre sí. Imagina que los 2 cromosomas se abrazan e intercambian literalmente pedazos de sus brazos. Este intercambio crea nuevos cromosomas que son una mezcla única de la información de tu madre y tu padre. Es la razón por la que tú no eres una copia exacta de ninguno de tus padres. Es un proceso de barajado genético que garantiza que cada gameto sea genéticamente único. El segundo factor es la segregación independiente. Al final de la meiosis primero, los cromosomas homólogos se separan y se distribuyen en las células hijas de forma completamente aleatoria. Es decir, la célula no decide meter todos los cromosomas de tu padre en un gameto y todos los de tu madre en otro. Esta distribución aleatoria de 23 pares ofrece 223 combinaciones posibles. Esos son más de 8 millones de combinaciones únicas.
La meiosis y sus mecanismos de recombinación y segregación independiente son la fuente primaria de la variabilidad sobre la que opera la evolución. Cada ser humano es, por lo tanto, un experimento genético único, una combinación nunca antes vista de las secuencias de ADN de sus ancestros. Es un recordatorio de que la diversidad está incrustada en el propio proceso de la vida. En esta exploración del ADN, hemos pasado de la estructura molecular a la manipulación tecnológica y de la enfermedad a la herencia. Hemos descubierto que el ADN es un sistema dinámico que está en constante lucha entre la estabilidad necesaria para la herencia fiel y la variación necesaria para la evolución. En nuestra próxima entrega, profundizaremos en el papel de los virus y los elementos transponibles como piratas genéticos y cómo el ADN ha sido crucial para desentrañar los misterios de la paleogenómica y la historia antigua de nuestra especie. Hemos navegado por la estructura del ADN, su replicación casi perfecta y las fallas que conducen a la enfermedad y al envejecimiento. Pero la historia de nuestro genoma no es solo una de precisión interna, también es una de constante interacción con fuerzas externas, a menudo invasores genéticos. Nos adentraremos ahora en el mundo de los virus y los elementos transponibles, que han sido cruciales para moldear la evolución. El 17º dato esencial que debe calar profundamente es que los virus no son células vivas, sino piratas genéticos en su máxima expresión. Un virus es, en esencia, una pequeña cápsula de proteína que contiene material genético, que puede ser ADN o ARN. Su único objetivo es infiltrarse en una célula huésped y secuestrar su maquinaria molecular para replicarse a sí mismos. Un virus de ADN típico se adhiere a la superficie de la célula, inyecta su ADN en el núcleo y luego utiliza las propias enzimas de la célula, ARN polimerasa y ribosomas, para transcribir sus genes, producir sus proteínas y ensamblar miles de nuevas partículas virales. Es un acto de parasitismo genético elegante y brutal. El ADN viral es una plantilla que se impone sobre la plantilla celular, forzando a la célula a obedecer nuevas instrucciones. Ahora, ¿por qué es esto tan importante para la evolución humana? Porque el ADN viral no siempre destruye a su huésped. A veces el material genético viral se inserta en el ADN de la célula huésped y permanece latente durante generaciones, un fenómeno conocido como lisogenia en bacterias o endogenización en organismos superiores. El 18º concepto alucinante es el de los retrovirus endógenos humanos, HRVs. ¿Sabías que aproximadamente el 8% del genoma humano está compuesto por ADN que se originó a partir de virus antiguos, en su mayoría retrovirus, como el VIH? Hace millones de años, nuestros ancestros fueron infectados por retrovirus que lograron integrar su ARN, que es convertido en ADN por la enzima transcriptasa inversa, en las células germinales, óvulos y espermatozoides. Una vez que el ADN viral se inserta en un gameto, se convierte en una parte permanente del genoma de ese organismo y se hereda a la descendencia, pasando a ser un retrovirus endógeno humano. La mayoría de estos ARVs son ahora fósiles genéticos, repletos de mutaciones que los han inactivado, pero no son inútiles. La selección natural no simplemente los descartó. El organismo ha reutilizado algunos de sus genes. Un ejemplo espectacular es la sincitina 1, una proteína esencial para la formación de la placenta humana, que es crucial para la gestación. La investigación ha demostrado que el gen que codifica la sincitina 1 es de origen viral. Un antiguo retrovirus nos dio el código para desarrollar la estructura que permite la vida de los mamíferos placentarios. Este es un ejemplo poderoso de cómo la interacción genética con el ambiente, en este caso, los virus, no es solo una amenaza, sino también una fuente de innovación evolutiva. Los virus, en esencia, han ayudado a escribir partes del libro de nuestra propia vida. Ahora, si los virus son piratas que vienen de fuera, imagina que tu ADN tiene sus propios piratas internos, los elementos transponibles. El 19º dato es que los elementos transponibles son secuencias de ADN con la capacidad de moverse o saltar a diferentes ubicaciones dentro del genoma. Son comúnmente llamados genes saltarines. Los científicos se sorprendieron al descubrir que estos elementos móviles constituyen una porción inmensa de nuestro ADN no codificante. Alrededor del 45% del genoma humano está formado por estos elementos transponibles. Existen dos clases principales. La primera, los transposones de ADN.
se cortan de una ubicación y se insertan en otra, corta y pega. La segunda, y más común en humanos, son los retrotransposones, que utilizan un mecanismo similar a los retrovirus. Primero se transcriben a ARN, luego una enzima los convierte en ADN de nuevo, y finalmente, esta copia de ADN se inserta en una nueva ubicación, copia y pega. La mayoría de estos elementos saltarines están inactivos y no causan problemas, pero su capacidad para moverse es una fuente constante de mutación. Si un elemento transponible salta y se inserta justo en medio de un gen codificante crucial, puede inactivar ese gen, causando una enfermedad genética. También pueden causar reordenamientos cromosómicos al facilitar la recombinación desigual. A pesar de su potencial disruptivo, los elementos transponibles son otra fuerza impulsora de la evolución. Al crear nuevas mutaciones y reordenar las piezas del genoma, han generado variabilidad que la selección natural puede aprovechar. En la biología, lo que parece desorden o basura a menudo resulta ser una reserva de potencial adaptativo. Estos elementos nos recuerdan que nuestro genoma no es un texto estático, sino un documento dinámico que se reescribe constantemente, incluso ahora en las células de tu cuerpo. Pasemos ahora a cómo el conocimiento de este ADN dinámico y complejo nos permite viajar al pasado. La paleogenómica. El 20º concepto sorprendente es la paleogenómica, la ciencia que utiliza la tecnología de secuenciación de ADN para estudiar el material genético recuperado de restos antiguos o fósiles. Antes, la única forma de estudiar a los humanos antiguos y a las especies extintas era a través de la morfología, la forma de los huesos y los dientes. Pero el ADN es el registro más completo de la vida. El desafío es que el ADN es una molécula sorprendentemente frágil. Una vez que un organismo muere, el ADN comienza a degradarse inmediatamente por enzimas y reacciones químicas. El ADN antiguo está fragmentado en millones de piezas cortas, es químicamente dañado y está mezclado con el ADN de bacterias, hongos y humanos modernos que manipularon el espécimen. El descubrimiento que abrió el campo de la paleogenómica fue que, a pesar de la degradación, se podían recuperar y ensamblar suficientes fragmentos de ADN para reconstruir el genoma completo de organismos que vivieron hace decenas de miles de años. El ADN se conserva mejor en condiciones frías y secas, a menudo dentro del hueso petroso del oído interno o en el cemento dental. El trabajo pionero de Svante Pääbo, ganador del Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 2022, y su equipo demostró que podíamos secuenciar genomas de especies extintas. El logro más famoso es la secuenciación del genoma completo del Neandertal. El 21º dato que te hará replantearte la historia es que el análisis del ADN antiguo demostró que los humanos modernos y los neandertales no solo coexistieron, sino que se cruzaron. La secuenciación del genoma neandertal reveló que los humanos modernos no africanos, europeos y asiáticos, llevan entre el 1% y el 4% de ADN neandertal en su genoma. Esto prueba que cuando los Homo sapiens emigraron fuera de África hace unos 50.000 a 60.000 años, se encontraron y se reprodujeron con las poblaciones de neandertales que ya estaban en Eurasia. Este ADN neandertal no es solo una curiosidad histórica, ha influido en rasgos cruciales. Algunas de las variantes genéticas heredadas de los neandertales nos dieron ventajas adaptativas cuando los humanos modernos llegaron a los climas más fríos de Eurasia, afectando el color de la piel, la forma del cabello e incluso el sistema inmunológico, brindando protección contra patógenos a los que los neandertales ya estaban adaptados. Irónicamente, algunas variantes también están asociadas a un mayor riesgo de enfermedades como la diabetes tipo 2 y la depresión en el mundo moderno, pero la paleogenómica no se detiene en los neandertales. El equipo de Pääbo también descubrió un nuevo grupo de homínidos extintos, los denisovanos, basándose en un fragmento de ADN recuperado de un hueso de dedo de una cueva en Siberia. Al igual que con los neandertales, los denisovanos también se cruzaron con humanos modernos y poblaciones actuales en el sudeste asiático y Oceanía, como los melanesios y los aborígenes australianos, llevan hasta el 6% de ADN denisovano. Una de las contribuciones más fascinantes del ADN denisovano es la variante genética que permite a los pobladores del Tíbet vivir a grandes alturas. Esta variante les permite usar el oxígeno de forma más eficiente y proviene directamente de los denisovanos,
lo que sugiere que este grupo se adaptó a las altas mesetas mucho antes que los humanos modernos, y nos pasaron esta adaptación. El ADN antiguo no solo nos habla de la evolución física, sino también de la historia de las migraciones humanas. El análisis de ADN de restos antiguos de Europa y Asia ha reescrito la historia de las grandes olas migratorias, revelando la llegada de poblaciones de pastores de las estepas que alteraron drásticamente la composición genética de Europa hace solo unos pocos miles de años. Esta disciplina ha convertido la historia humana de ser una ciencia basada en artefactos a ser una ciencia basada en datos genéticos. El genoma de cada persona se convierte así en un registro histórico vivo, una especie de código de barras que rastrea miles de años de movimiento, encuentros y adaptación. Tu propio ADN lleva la firma de estas antiguas interacciones, la huella de esos cruces genéticos que ocurrieron en los albores de la civilización. Esta capacidad de leer el ADN de lo muerto y lo vivo nos ha dado una perspectiva profunda sobre la interconexión de la vida. Hemos visto cómo los virus del pasado se han convertido en partes funcionales de nuestro código y cómo el encuentro de diferentes ramas humanas dejó una marca permanente en nuestra biología. A medida que nos adentramos más en las profundidades de la biología molecular, exploraremos la relación íntima entre la nutrición y el ADN, nutrigenómica, y cómo el medio ambiente moldea la expresión genética en cada momento de nuestra existencia. Hemos visto que nuestro ADN no es solo un plan estático que se hereda, es un registro vivo que interactúa constantemente con el mundo que nos rodea, un mundo lleno de virus, adaptaciones ancestrales y procesos de envejecimiento. Ahora, vamos a explorar una de las interacciones más íntimas y directas que tiene tu código genético con tu día a día, la conexión entre la nutrición y la expresión génica. El 22º dato interesante es que lo que comes tiene la capacidad de encender o apagar genes específicos dentro de tus células. Este campo de estudio se llama nutrigenómica. La nutrigenómica investiga cómo los nutrientes y los compuestos bioactivos en los alimentos influyen en la expresión de nuestros genes y cómo nuestras variaciones genéticas, polimorfismos, influyen en la forma en que metabolizamos y respondemos a esos alimentos. No se trata solo de calorías, sino de información molecular. Piensa en los compuestos bioactivos presentes en muchas frutas y verduras. El resveratrol, encontrado en las uvas, o la curcumina, presente en la cúrcuma, no solo actúan como antioxidantes. La investigación científica sugiere que estas moléculas pueden interactuar directamente con la maquinaria epigenética, influyendo en el grado de metilación del ADN o en la modificación de las histonas. Para recordarte, la metilación del ADN es un proceso por el cual pequeños grupos químicos llamados grupos metilo se añaden a ciertas bases de citosina en el ADN. Cuando esta metilación ocurre en una región promotora de un gen, generalmente silencia o apaga ese gen. Si tu dieta es rica en ácido fólico o vitaminas B, donantes de grupos metilo, puedes estar influyendo en este proceso de silenciamiento génico. Esto nos lleva a comprender por qué la dieta puede ser un factor de riesgo o de protección para muchas enfermedades crónicas. Las variaciones en tu ADN, polimorfismos de nucleótido único o SNPs, pueden hacer que un nutriente específico sea más o menos importante para ti. El 23º concepto esclarecedor tiene que ver con la nutrigenética, el subcampo que se enfoca en cómo tu ADN afecta tu dieta. Por ejemplo, algunas personas tienen variaciones genéticas que les hacen metabolizar la cafeína lentamente. Si beben café, el efecto estimulante dura mucho más y puede aumentar su riesgo de problemas cardiovasculares, mientras que otras personas con variantes genéticas diferentes metabolizan la cafeína rápidamente. Para ellos, el riesgo puede ser menor. Otro ejemplo clásico es la intolerancia a la lactosa. La capacidad de digerir la lactosa, el azúcar de la leche, más allá de la infancia, es una mutación relativamente reciente en la historia humana, que se propagó rápidamente en las poblaciones que domesticaron el ganado. En la mayoría de las poblaciones mundiales, el gen de la lactasa se silencia epigenéticamente después de la infancia. Las personas que pueden beber leche en la edad adulta tienen una variación en su ADN no codificante que evita que este gen se apague, una adaptación genética a un cambio cultural en la dieta. La nutrigenómica no busca reemplazar la nutrición general, sino proporcionar una personalización radical. En el futuro,
Un análisis de tu ADN podría guiarte hacia una dieta óptima para tus marcadores genéticos específicos, no solo para mantener el peso, sino para optimizar la expresión de tus genes y prevenir enfermedades. Ahora, pasemos a uno de los descubrimientos más sorprendentes de la biología reciente, que ha revalorizado por completo ese 98% del ADN que solíamos llamar basura. Este es el reino del ARN no codificante. El 24º dato de la más reciente ciencia es la dominación funcional del ARN no codificante. Hace poco más de una década, se pensaba que la gran mayoría del ARN era solo el ARN mensajero ARNM, el intermediario simple entre el ADN y la proteína. Hoy sabemos que la vasta mayoría de las transcripciones de ADN son en realidad ARN que nunca se traducen en proteínas. Estos son los ARN no codificantes. Estos ARN son los reguladores maestros que actúan en todos los niveles de la expresión génica. De estos, hay dos clases que han capturado la atención de la ciencia. Primero, el ARN de interferencia pequeño, cRNA, y el microARN, miRNA. Son moléculas muy cortas de ARN de unas 20 a 30 bases. Su función es la regulación a la baja, silenciamiento, de genes. El miRNA se une a una región complementaria del ARNM, el mensaje para hacer la proteína, y puede llevar a la degradación de ese ARNM o bloquear su traducción en el ribosoma. Piensa en los miRNAs como pequeños sensores que patrullan el citoplasma. Si detectan un mensaje ARNM que se está produciendo en exceso o que es inadecuado para la célula en ese momento, lo marcan y detienen la producción de la proteína correspondiente. Controlan todo, desde el desarrollo embrionario hasta la respuesta inmune y el cáncer. De hecho, la desregulación de ciertos miRNAs se ha relacionado con prácticamente todos los tipos de cáncer. Segundo, tenemos el ARN largo no codificante, lncRNA. Estos son mucho más grandes que los miRNAs, más de 200 nucleótidos, y su función es increíblemente diversa y aún se está descifrando. Algunos lncRNA actúan como andamios para ensamblar complejos proteicos que regulan la transcripción. Otros pueden actuar como señuelos para secuestrar factores de transcripción. El 25º dato alucinante se refiere a un famoso lncRNA llamado SHIST. Este ARN es la pieza central del proceso de inactivación del cromosoma X en las mujeres. Recuerda que las mujeres tienen dos cromosomas X, Y y X, mientras que los hombres tienen uno, X y Y. Si ambos cromosomas X estuvieran activos, la mujer produciría el doble de proteínas codificadas por el X que el hombre, lo cual sería letal. Por lo tanto, en cada célula de una mujer, uno de los dos cromosomas X se silencia permanentemente y se compacta en una estructura densa llamada cuerpo de Barr. El lncRNA SHIST es el ejecutor de este silenciamiento. Literalmente se cubre o envuelve alrededor de uno de los cromosomas X, atrayendo a las proteínas y enzimas que lo metilan y lo compactan en heterocromatina. Lo más fascinante es que la elección de cuál cromosoma X se silencia, el de la madre o el del padre, es aleatoria y se hace muy temprano en el desarrollo embrionario. Esto conduce al mosaicismo genético en las mujeres, donde algunas áreas de tejido expresan los genes del cromosoma X paterno y otras expresan los del cromosoma X materno. La existencia de todo este ARN no codificante redefinió nuestra visión del genoma. Ya no pensamos en el ADN solo como un conjunto de recetas, genes, sino como un sistema operativo complejo donde la mayoría de la actividad es regulación, controlando cuándo, dónde y cómo se ejecutan las pocas recetas que tenemos. El código genético es profundo y autorregulado. Para poder entender el ADN humano con tanta precisión, los científicos han dependido de otra herramienta esencial, los organismos modelo. El 26º concepto clave es que el estudio de la biología humana se apoya en gran medida en los organismos modelo, que son especies no humanas que se estudian intensamente para comprender fenómenos biológicos universales. ¿Por qué son tan valiosos? Porque a nivel molecular compartimos una asombrosa cantidad de ADN y vías genéticas fundamentales con organismos mucho más simples. La mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, el gusano nemátodo, C. elegans, y el pez cebra, Daniorrerio, han sido esenciales en la genética moderna. La mosca de la fruta, Drosophila,
Es un organismo modelo desde hace más de un siglo. Su ciclo de vida es corto, es fácil de criar en el laboratorio y su genoma se conoce bien. Sorprendentemente, cerca del 75% de los genes humanos que causan enfermedades tienen homólogos, versiones similares en la mosca. El estudio de los genes del desarrollo en la Drosophila reveló principios fundamentales sobre cómo se organiza el cuerpo a partir de un embrión, principios que se aplican directamente a nosotros. El gusano nemátodo C. elegans. Este gusano tiene una cualidad única. Cada individuo de su especie tiene exactamente el mismo número de células, 959 células somáticas, y los científicos han mapeado el destino de cada una de ellas desde la concepción. Este nivel de detalle ha sido crucial para entender la muerte celular programada, apoptosis, un proceso vital para el desarrollo normal y la prevención del cáncer. Los genes que controlan la apoptosis en C. elegans tienen análogos directos en el ADN humano. El ratón, Mus musculus. Es el organismo modelo más importante para el estudio de enfermedades complejas de mamíferos. Alrededor del 99% de los genes codificadores de proteínas en humanos tienen un homólogo en el ratón. Los científicos pueden manipular el genoma del ratón, ratones knockout o knock-in, para inactivar o modificar genes específicos y observar el efecto, proporcionando una ventana única a la función de ese gen en un sistema mamífero complejo. El 27º dato es que este conocimiento es la prueba irrefutable de nuestro ancestro común con el resto de la vida en la Tierra. El hecho de que un gen que controla la polaridad del cuerpo de una mosca tenga una versión casi idéntica y una función similar en un ser humano solo puede explicarse por la evolución. El ADN es el lenguaje que nos conecta a todos. Cuando estudias el ADN de una levadura, estás estudiando, en parte, los fundamentos de tu propia biología. En nuestra próxima conversación, llevaremos el concepto de manipulación del ADN al siguiente nivel. Exploraremos la terapia génica como una herramienta médica y los vectores virales que se utilizan para entregar ADN corrector a las células humanas, un campo que está convirtiendo enfermedades antes incurables en tratables. Después de explorar la nutrigenómica, los ARN no codificantes y la utilidad de los organismos modelo, es momento de llevar la manipulación del ADN al lugar donde tiene el impacto más profundo, la medicina. Hablamos de la terapia génica, la promesa de curar enfermedades reparando el código defectuoso. El 28º concepto es que la terapia génica no es ciencia ficción, es una rama de la biotecnología que busca tratar, prevenir o curar enfermedades insertando material genético en las células de un paciente para corregir un gen defectuoso o añadir una nueva función a la célula. Imagina que una persona padece una enfermedad causada por un gen que no funciona. La solución simple, en teoría, es proporcionar una copia funcional de ese gen para que las células del paciente puedan producir la proteína faltante o correcta. El desafío monumental es cómo introduces esa pieza de ADN extra y funcional en los miles de millones de células correctas del paciente y cómo te aseguras de que se exprese correctamente. La respuesta a ese desafío es uno de los giros más irónicos de la biología. Usamos a los enemigos genéticos que discutimos antes, los virus, para que se conviertan en nuestros aliados terapéuticos. El 29º dato vital es la función de los vectores virales en la terapia génica. Un vector viral es un virus que ha sido modificado genéticamente para que ya no pueda causar enfermedad, pero que aún conserve su habilidad innata para infectar células e introducir material genético en ellas. Los científicos eliminan los genes virales que causan patología y, en su lugar, insertan el gen terapéutico deseado. El virus modificado actúa como un microvehículo de entrega. Al inyectar el vector en el cuerpo del paciente, el virus viaja, localiza las células objetivo e infiltra su carga de ADN funcional en el núcleo celular. Dos tipos de virus son los más utilizados por su eficacia y seguridad. Adenovirus asociados, AAV, son excepcionalmente buenos para infectar células que no se dividen, como las del cerebro, los ojos o el hígado. El AAV entrega su ADN corrector al núcleo, donde permanece como un episoma, un círculo de ADN libre, sin integrarse en el genoma del paciente. Se ha utilizado con éxito para tratar la amaurosis congénita de Leber, una forma de ceguera. Lentivirus, derivados del VIH. Estos son efectivos para infectar células que se dividen,
como las células madre hematopoyéticas, las que dan origen a las células sanguíneas. La característica clave del lentivirus es que su ADN terapéutico sí se integra permanentemente en el genoma del paciente, asegurando que el gen corregido se transmita a todas las células hijas. Esto es fundamental para enfermedades de la sangre, como la talasemia o la anemia falciforme. El proceso de entrega del ADN puede ser ex vivo o in vivo. En la terapia ex vivo, las células se extraen del paciente, por ejemplo, células madre de la médula ósea, se modifican genéticamente en el laboratorio usando el vector viral, y luego las células corregidas se infunden de nuevo al paciente. En la terapia in vivo, el vector se inyecta directamente en el cuerpo, apuntando al tejido defectuoso. El gran desafío de la terapia génica y nuestro 30º punto clave es la respuesta inmune del paciente. El sistema inmunológico está diseñado para reconocer y destruir cualquier cosa que parezca ajena, incluidos los virus. Incluso si hemos modificado el vector viral para que sea inofensivo, la cápsula de proteína del virus sigue siendo reconocida por el cuerpo como un invasor. Cuando el vector AAV se inyecta, el sistema inmune puede neutralizarlo antes de que pueda llegar a las células objetivo, o puede montar una respuesta inflamatoria contra las células infectadas. Esto significa que muchos pacientes ya tienen anticuerpos preexistentes contra los AAV comunes, lo que los hace no aptos para ciertas terapias. Los científicos están trabajando para superar esta barrera. Están diseñando nuevas cápsulas virales, cápsides, que son menos reconocibles por el sistema inmune, o están utilizando medicamentos para suprimir temporalmente la respuesta inmune antes de la administración del vector. Este es un campo de batalla constante en la medicina, donde la efectividad del ADN terapéutico depende de evadir los centinelas moleculares del cuerpo. Otro avance revolucionario en la manipulación del ADN es la terapia celular CAR-T, el 31º dato que une la genética con la inmunología. El cáncer es astuto. Sus células a menudo tienen mecanismos para esconderse del sistema inmune. La terapia CAR-T, receptores de antígenos quiméricos de células T, utiliza la ingeniería genética para reprogramar las propias células inmunes del paciente para que se conviertan en asesinos del cáncer altamente especializados. El proceso es el siguiente. Se extraen las células T, un tipo de glóbulo blanco, del paciente. En el laboratorio, se usa un vector viral para insertar una nueva secuencia de ADN en el genoma de estas células T. Esta nueva secuencia codifica el receptor de antígenos quiméricos, CAR. El CAR es una proteína de diseño que se expresa en la superficie de la célula T y actúa como un sensor altamente sensible que busca un marcador específico en las células cancerosas. Estas células T reprogramadas, las células KART, se multiplican por millones y luego se infunden de nuevo al paciente. Una vez reinfundidas, las células KART actúan como una medicina viva, patrullando el cuerpo y destruyendo solo las células tumorales que portan el marcador objetivo. La terapia CAR-T ha logrado remisiones completas en pacientes con tipos de leucemia y linfoma que antes eran incurables. Es un ejemplo deslumbrante de cómo la comprensión profunda de la genética y la inmunología nos permite reescribir el destino de una célula con una precisión quirúrgica. Ahora, mientras cerramos esta sección sobre la terapia génica, volvamos a nuestro propio código y a lo que nos hace únicos. Hemos hablado del ADN codificante y el no codificante, pero ¿cuánto de tu ADN es realmente distinto del resto de la humanidad? Bueno, ENVI. El 32º dato asombroso es la uniformidad genética humana. A pesar de las inmensas diferencias que percibimos, cualquier ser humano es genéticamente idéntico a otro en un 99.9% de su ADN. Esa diferencia del 0.1% es la que nos hace individuos. La variación en el color de ojos, la altura, la predisposición a enfermedades y, en esencia, todo lo que nos define. Dentro de ese 0.1% se encuentran los SNPs, polimorfismos de nucleótido único, que mencionamos antes, donde una sola base de ADN difiere entre personas. Hay unos 10 millones de SNPs que se han identificado en el genoma humano. Esta uniformidad resalta un punto crucial de la evolución. La especie Homo sapiens es genéticamente muy joven. Los chimpancés, por ejemplo, tienen mucha más variación genética dentro de su población que toda la humanidad. Esto se debe a que nuestra especie pasó por al menos un cuello de botella poblacional en el pasado,
un momento en el que el número de humanos vivos se redujo drásticamente, disminuyendo la diversidad genética. Esta pequeña variación, sin embargo, ha sido el motor de la adaptación a diversos entornos. La paleogenómica nos enseñó que pequeñas variaciones genéticas confirieron ventajas de supervivencia, permitiendo la colonización de todos los continentes. Un ejemplo de esta adaptación es la variación en el gen del alcohol deshidrogenasa, que permite a algunas poblaciones asiáticas metabolizar el alcohol de manera diferente a las poblaciones europeas. Otro ejemplo es el gen de la persistencia de lactasa que exploramos, que es una variación genética reciente que nos permitió digerir la leche. El ADN es el registro de estas adaptaciones, la prueba molecular de que la evolución está siempre en marcha. Y para concluir esta fase del desarrollo, volvamos al concepto de ARN para explorar una de sus formas más inesperadas y cruciales, el ARN de la vacuna. El 33º dato de relevancia moderna es el ARN mensajero, ARNM, sintético, utilizado en las vacunas de nueva generación. Tradicionalmente, las vacunas funcionaban inyectando una versión debilitada o muerta del patógeno. Las vacunas de ARNM son radicalmente diferentes. En lugar de inyectar el patógeno, inyectamos instrucciones genéticas en forma de ARNM sintético. Este ARNM contiene las instrucciones para que tus propias células produzcan solo una proteína específica del virus, como la proteína espiga del SARS-CoV-2. Una vez inyectado, el ARNM ingresa a las células y el ribosoma, la fábrica de proteínas, lo traduce rápidamente. Las células presentan esta proteína viral en su superficie, y el sistema inmune aprende a reconocerla y a crear anticuerpos y células T de memoria para combatirla. Lo increíble de esto es la elegancia y seguridad. El ARNM sintético nunca entra en el núcleo celular y, por lo tanto, nunca altera tu ADN. Se degrada rápidamente después de cumplir su propósito. Representa una de las aplicaciones más rápidas y exitosas de la biología molecular en la historia, demostrando el poder del dogma central de la biología para fines terapéuticos y preventivos. Estamos, sin duda, en una era donde el ADN y el ARN se han convertido en la base de la medicina del futuro, transformando el tratamiento de enfermedades incurables en desafíos de ingeniería molecular. En la próxima entrega, exploraremos el ADN de la vida simple, las bacterias y sus genomas, y el futuro de la biología sintética. Hemos dedicado mucho tiempo a desentrañar la maquinaria molecular de las células humanas, con sus miles de millones de pares de bases, sus complejos sistemas de regulación y sus fascinantes historias evolutivas. Pero el ADN no solo existe en células complejas como las nuestras. Para comprender verdaderamente la vida, debemos examinar sus cimientos, representados por la vida simple y omnipresente, las bacterias. El 34º concepto que nos hace mirar a un mundo más simple es la organización compacta del genoma procariota. Recuerda que nuestras células son eucariotas, con el ADN cuidadosamente empaquetado dentro de un núcleo. Las bacterias son procariotas, no tienen núcleo. Su ADN se encuentra libremente en el citoplasma, generalmente en forma de un único cromosoma circular mucho más pequeño que los nuestros. La característica distintiva del genoma bacteriano es su densidad. Mientras que el ADN humano es 98% no codificante, el espacio entre genes, el ADN bacteriano es una máquina molecular eficiente, casi completamente llena de genes funcionales. Hay muy poco espacio libre o ADN basura. Esta optimización es crucial para su rápida tasa de replicación y adaptación. El 35º dato sorprendente sobre la genética bacteriana es la transferencia horizontal de genes. En los organismos complejos como nosotros, la herencia es estrictamente vertical. El ADN pasa de padres a hijos. Las bacterias pueden compartir ADN con sus vecinos, incluso con especies diferentes, a través de la transferencia horizontal. Esto les permite adquirir rápidamente nuevos rasgos genéticos. Existen 3 mecanismos principales para esta transferencia. Conjugación. Una bacteria transfiere ADN a otra a través de un puente físico llamado pili o pilus sexual. Lo que a menudo se transfiere son los plásmidos, pequeños anillos de ADN extracromosómico que mencionamos antes, que suelen llevar genes de resistencia a antibióticos. Transformación. Una bacteria simplemente recoge ADN libre del ambiente, liberado por ejemplo cuando otra bacteria muere, y lo incorpora a su propio genoma. Transducción.
Un bacteriófago, un virus que solo infecta bacterias, transfiere el ADN de una bacteria a otra accidentalmente durante el proceso de infección. Esta capacidad de intercambiar genes como si fueran tarjetas coleccionables explica por qué las bacterias pueden evolucionar y adquirir resistencia a los antibióticos tan increíblemente rápido. Un gen de resistencia puede originarse en una especie y saltar rápidamente a muchas otras, creando una amenaza global para la salud. Esta capacidad de compartir y adaptar el código genético es una de las mayores fuerzas de la vida microbiana. Ahora, ¿cómo se conecta este mundo microbiano con tu ADN humano? A través del microbioma. El 36º concepto clave es que tú no estás solo. Dentro de tu cuerpo, especialmente en tu intestino, reside una vasta y compleja comunidad de microorganismos, el microbioma humano. Hay más células microbianas en tu cuerpo que células humanas, y su ADN es millones de veces más diverso que el tuyo. El microbioma posee un metagenoma, la colección total de ADN de todas las bacterias, virus, hongos y arqueas que viven en ti. Este metagenoma contiene millones de genes que tu propio ADN no tiene, genes que realizan funciones vitales para tu supervivencia. El ADN de tu microbioma es crucial para digestión. Codifica enzimas que descomponen fibras complejas que tu ADN humano no puede digerir, liberando energía y vitaminas. Inmunidad. Modula el desarrollo y la función de tu sistema inmune, enseñándole qué es amigo y qué es enemigo. Salud cerebral. Los microorganismos producen neurotransmisores y moléculas señalizadoras que influyen en tu estado de ánimo, comportamiento y salud mental. Un concepto conocido como el eje intestino-cerebro. El 37º dato fascinante es que la composición de tu microbioma está influenciada desde el nacimiento, el tipo de parto, la lactancia, y es constantemente moldeada por tu dieta y tu estilo de vida. La nutrigenómica que discutimos antes tiene un doble juego. Los alimentos influyen en tu ADN directamente, pero también indirectamente al alimentar y seleccionar qué especies de bacterias prosperan en tu intestino. Si alimentas a tu cuerpo con fibra, estás cultivando bacterias que codifican genes para descomponer esa fibra, enriqueciendo tu metagenoma con funciones beneficiosas. Desequilibrios en tu microbioma, llamados disbiosis, se han relacionado con condiciones tan diversas como la obesidad, el asma, la inflamación crónica y ciertas enfermedades autoinmunes. Entender el ADN del microbioma es tan importante como entender el tuyo propio, porque la salud humana es, en gran medida, una empresa simbiótica codirigida por tu genoma nuclear y el metagenoma de tus inquilinos microbianos. Pasamos ahora de los códigos de la naturaleza a la creación de códigos en el laboratorio, la biología sintética. El 38º concepto es la biología sintética, que es la ingeniería del ADN para crear nuevas funciones biológicas que no se encuentran en la naturaleza, o para rediseñar sistemas biológicos ya existentes. Si la ingeniería genética es cortar y pegar genes existentes, como usar CRISPR para editar, la biología sintética es escribir código genético completamente nuevo e introducirlo en una célula, como si estuvieras programando una computadora. Los científicos de este campo utilizan piezas de ADN estandarizadas, llamadas biobricks, que funcionan como componentes electrónicos modulares. Pueden ensamblar estas piezas para crear circuitos genéticos complejos. Por ejemplo, pueden diseñar un circuito genético que se active solo cuando detecta una toxina específica y al activarse haga que la bacteria produzca una sustancia fluorescente. El 39º dato de vanguardia es la creación de vida artificial con genomas mínimos. En un experimento notable, el científico Craig Venter y su equipo lograron construir el primer organismo con un genoma completamente sintético. Tomaron una bacteria simple, la Mycoplasma mycoides, sintetizaron químicamente todo su ADN en el laboratorio, base por base, 1.08 millones de pares de bases, lo introdujeron en una célula vacía y observaron cómo el nuevo ADN se hacía cargo, dando lugar a una nueva célula que se dividía y se comportaba como una especie sintética. Lo llamaron Mycoplasma laboratorium. El siguiente paso fue simplificar el código al máximo. Redujeron el genoma a solo los genes esenciales para la vida, el genoma mínimo. Este organismo sintético solo tiene 473 genes, menos de la mitad de los que tiene la bacteria original. Entender qué genes son absolutamente necesarios para la vida nos ofrece una visión profunda de los fundamentos genéticos de la existencia.
Las aplicaciones de la biología sintética son vastas y prometedoras. Biorremediación, bacterias diseñadas para comer derrames de petróleo o contaminantes plásticos. Biofábricas, levaduras y bacterias programadas para producir biocombustibles, medicamentos complejos, como la artemisinina contra la malaria, o nuevos materiales con alta eficiencia. Diagnóstico, células diseñadas para vivir en el cuerpo y reportar el estado de enfermedad a través de marcadores detectables. Al escribir un genoma desde cero, la ciencia está pasando de leer el ADN a escribirlo y diseñarlo. Esta nueva capacidad plantea enormes preguntas éticas sobre la definición de la vida y el potencial de crear organismos con consecuencias ambientales impredecibles, debates que deben acompañar siempre a esta poderosa tecnología. Para cerrar esta sección, volvamos a la información que está codificada en el ADN y que afecta directamente cómo pensamos. El 40º dato fundamental es la relación entre el ADN y el cableado cerebral. El ADN es fundamental para construir el cerebro. Desde el desarrollo embrionario hasta la edad adulta, los genes controlan la proliferación neuronal, la migración y la formación de sinapsis, las conexiones entre neuronas. Mientras que la estructura básica del cerebro, los lóbulos, las áreas sensoriales, está rígidamente codificada en el genoma, el detalle fino de las conexiones se deja a la experiencia y al ambiente. Los genes te dan el hardware del cerebro, pero la plasticidad y el aprendizaje ajustan el software con el tiempo. Esto se ve en el desarrollo de la lengua. El ADN codifica la capacidad de aprender un idioma, pero el entorno determina qué idioma aprendes. La investigación ha identificado cientos de genes asociados a trastornos del neurodesarrollo y psiquiátricos, como el autismo o la esquizofrenia. Estos genes no causan la enfermedad directamente, sino que aumentan la vulnerabilidad a factores ambientales y de desarrollo. Esto subraya que la mente es un producto de la interacción dinámica entre un código genético heredado y un entorno en constante cambio. Hemos llegado al umbral de una nueva era. El ADN ya no es un misterio que se lee, sino un texto que se edita y se reprograma. Antes de concluir este viaje, debemos explorar las últimas fronteras de la medicina genética y los profundos dilemas éticos que acompañan a un poder tan grande. El 66º concepto es la medicina de precisión basada en el genoma. La medicina tradicional a menudo trata a los pacientes con el mismo diagnóstico de la misma manera. La medicina de precisión busca cambiar eso. Se basa en el perfil genético individual de una persona, su genoma y proteoma, para adaptar el tratamiento. Esto se aplica de dos maneras cruciales. Farmacogenómica. Es el estudio de cómo los genes de un individuo afectan su respuesta a los medicamentos. El 67º dato relevante es que la variación en los genes que codifican las enzimas metabolizadoras de fármacos, como las enzimas del citocromo P450, puede hacer que una persona metabolice un medicamento demasiado rápido, haciéndolo ineficaz, o demasiado lento, provocando toxicidad. Al secuenciar los genes de un paciente, los médicos pueden ajustar la dosis o cambiar el medicamento para lograr la máxima eficacia y seguridad, evitando efectos secundarios graves. Oncología personalizada. Los tumores de dos pacientes con el mismo tipo de cáncer a menudo tienen mutaciones genéticas completamente diferentes. La medicina de precisión implica la secuenciación del ADN del tumor para identificar las mutaciones conductoras específicas. Luego, se prescribe un fármaco dirigido que ataca precisamente la proteína codificada por esa mutación. Es un enfoque que está transformando el cáncer de una sentencia de muerte en una enfermedad crónica tratable para muchos pacientes. El 68º concepto es el genoma oscuro y el desafío de las enfermedades poligénicas. A pesar de toda la secuenciación que hemos hecho, todavía hay mucho que no entendemos. El genoma oscuro es un término informal para referirse a la vasta región del ADN no codificante y los complejos mecanismos reguladores cuya función aún desconocemos. Además, la mayoría de las enfermedades comunes, diabetes tipo 2, cardiopatías, enfermedad de Alzheimer, no son causadas por un único gen, sino por la interacción de cientos de genes y una fuerte influencia ambiental. Estas son las enfermedades poligénicas. Entender la contribución de cada variante genética en estas enfermedades es un desafío computacional y biológico inmenso. Los científicos están utilizando puntuaciones de riesgo poligénico, PRS, para sumar los efectos de miles de variantes de ADN de bajo impacto,
lo que permite predecir el riesgo de un individuo a una enfermedad con mayor precisión que antes. Pasemos a los dilemas éticos que surgen de nuestro poder para editar el código de la vida. El 69º concepto esencial es el debate sobre la edición de la línea germinal. La terapia génica actual se enfoca en las células somáticas, células del cuerpo como las del hígado o la sangre. Los cambios en estas células no son heredables a la descendencia. La edición de la línea germinal, realizar cambios en el ADN de espermatozoides, óvulos o embriones tempranos, sí sería heredable, lo que significa que la modificación se transmitiría a todas las generaciones futuras. El potencial es inmenso, eliminar de forma permanente una enfermedad genética devastadora de una familia. Pero el riesgo ético es igualmente grande. Riesgos de seguridad. ¿Qué pasa si la edición con CRISPR causa un corte fuera del objetivo, off-target cut, en una parte crítica del genoma del embrión, creando una nueva mutación heredable? Riesgos sociales. Podría abrir la puerta a la eugenesia y a la creación de bebés de diseño, donde los padres seleccionan rasgos no médicos, inteligencia, atletismo, para sus hijos, exacerbando las desigualdades sociales. Este debate ha llevado a la mayoría de los países a prohibir actualmente la edición de la línea germinal humana, con la ciencia reconociendo que el poder para reescribir la biología humana debe ir acompañado de una profunda reflexión ética y regulación global. El 70º dato es el desafío de la privacidad genética. A medida que la secuenciación de ADN se vuelve barata y accesible a través de servicios comerciales, millones de personas están compartiendo su información genética en línea. Este es un tesoro de datos para la investigación, pero también plantea riesgos de privacidad. Tu ADN contiene información sobre tu salud futura, tu ascendencia y potencialmente la de tus familiares. Si esta información cae en manos equivocadas, podría usarse para discriminación, negar seguros de salud o empleo, basándose en la predisposición genética a una enfermedad. En muchos lugares esto está prohibido, pero el riesgo persiste. Identificación no consentida. Las bases de datos genéticas públicas han sido utilizadas por la policía para identificar criminales al encontrar parientes lejanos cuyo ADN está en la base de datos, lo que plantea preguntas sobre la privacidad de la familia. La genética personal, por lo tanto, es una responsabilidad compartida. El individuo debe proteger sus datos y la sociedad debe legislar para evitar el uso indebido de la información más íntima que poseemos, nuestro propio código de vida. Para finalizar esta sección de desarrollo y prepararnos para la conclusión, el 71º concepto es el de los organoides y la ingeniería de tejidos. La capacidad de manipular el ADN y las células madre ha permitido a los científicos cultivar órganos en miniatura en el laboratorio llamados organoides, por ejemplo, minicerebros o mini-hígados. Los organoides conservan la estructura tridimensional y la funcionalidad del órgano original. Estos organoides se utilizan para modelar enfermedades, crear un minicerebro a partir de las células de un paciente con Alzheimer, permite a los investigadores estudiar la progresión de la enfermedad y probar nuevos medicamentos de una manera que es imposible en un paciente vivo. Personalizar el tratamiento. Si un paciente tiene un cáncer específico, se puede cultivar un organoide de su tumor para probar qué fármaco es el más efectivo contra su biología única. Esto es un salto de gigante hacia la medicina regenerativa y subraya que el futuro de la salud está en la capacidad de leer y manipular el código para reparar y reconstruir la vida misma. Con esta visión del futuro, cerramos el desarrollo extenso de nuestro guión. Nos queda solo un paso: la conclusión, donde ataremos todos los hilos y reflexionaremos sobre el viaje. Hemos completado un recorrido épico y profundo, desentrañando el ADN, no como una simple molécula, sino como el eje central de la vida, la historia y el futuro. Desde la elegancia de su doble hélice hasta la potencia de su edición, hemos visto que el código genético es, de lejos, el fenómeno más fascinante del universo conocido. Recuerda el dato curioso con el que comenzamos este viaje. La asombrosa longitud del ADN sí se desenrollara, llegando a medir 2 metros en cada célula. Esa verdad física, esa inmensa cantidad de información empaquetada con precisión dentro de un núcleo microscópico, es la metáfora perfecta de la complejidad que reside en cada uno de nosotros. A lo largo de nuestras charlas, hemos aprendido que el ADN no es un destino inmutable, sino una partitura que se interpreta.
El genoma te da las posibilidades, pero el epigenoma, esa capa de marcas y silenciamientos influenciada por tu dieta, tu estrés y tu ambiente, es el director de orquesta que decide qué notas se tocan y con qué intensidad. Hemos visto la increíble maquinaria molecular que trabaja incansablemente en tu interior, con la polimerasa construyendo y corrigiendo el código a una velocidad vertiginosa, los telómeros actuando como un reloj que mide el desgaste celular, y los ARN no codificantes patrullando el citoplasma, silenciando los mensajes y asegurando que la célula funcione en perfecto equilibrio. Nos maravillamos con los piratas genéticos, los virus que nos infectan y los elementos transponibles que saltan dentro de nuestro propio ADN, recordándonos que nuestro código es un campo de batalla evolutivo, donde las amenazas de ayer se convierten en las herramientas biológicas de hoy. ¿Quién hubiera imaginado que un ADN viral antiguo nos daría el código para construir la placenta? ¿Y qué decir de la historia? La paleogenómica nos permitió viajar atrás en el tiempo, demostrando que tu ADN lleva la firma de encuentros con los neandertales y los denisovanos hace decenas de miles de años. Tu ADN-MT, heredado de tu madre, es el mapa que traza tu linaje hasta una única Eva africana. Cada célula que tienes es un archivo histórico más rico que cualquier biblioteca. Finalmente, abrazamos el futuro, la terapia génica usando virus como vehículos de curación y la edición génica CRISPR, robada del sistema inmune de una bacteria, nos han dado el poder de corregir el texto de la vida. Las enfermedades antes incurables están cediendo terreno ante la precisión del bisturí molecular. La biología sintética incluso nos permite soñar con escribir códigos nuevos y programar la vida para resolver los problemas de la humanidad, desde la medicina hasta la crisis climática. La lección más profunda que nos deja el ADN es la interconexión de la vida. El mismo lenguaje genético de 4 letras que codifica el color de tus ojos, también codifica la digestión de una bacteria en tu intestino, la estructura de una mosca de la fruta y la forma de defensa de una planta. Somos todos parte del mismo experimento químico, escritos en el mismo código universal. Entender tu ADN es, por lo tanto, la clave para entender tu salud, tu historia y tu lugar en el cosmos biológico. Te invito a que, la próxima vez que te mires al espejo, recuerdes la complejidad, el poder y la fragilidad del código que te hace tú. Recuerda que en ese 99.9% que compartes con el resto de la humanidad, reside nuestra unidad, y en el 0.1% restante reside tu singularidad. Con esta reflexión, terminamos esta exploración profunda del ADN para Duerme Conciencia. Espero que estos conocimientos no solo te hayan sorprendido, sino que también te proporcionen esa maravillosa sensación de calma que viene de comprender las leyes fundamentales que rigen tu existencia. Si esta inmersión en la biología molecular te ha parecido útil y esclarecedora, te pido amablemente que nos lo demuestres. Suscríbete a nuestro canal para no perderte nuestras futuras inmersiones en la ciencia. Dale un me gusta a este video si sentiste que la información voló tu cabeza con la complejidad y belleza de tu código. Y lo más importante, déjanos un comentario contándonos cuál fue el dato más sorprendente que aprendiste sobre tu propio ADN. Comparte este viaje con cualquiera que creas que necesita comprender la maravilla de la vida a un nivel molecular. Gracias por permitirnos acompañarte en esta travesía. Sigue cuestionando, sigue explorando y por supuesto sigue durmiendo conciencia. Nos vemos en la próxima entrega.